22 de mayo del año 2017, cuando acababa él la primera vicepresidencia. Él hacen un informe y legalizan, formalizan 594 contratos. Creo que es un caso único en la historia nacional. 594 en una sola tarde. Bueno, ese es el primer hecho. La señora fiscal dice que existe mérito para que exista un juicio de peculado, porque no puede ser que haya desaparecido el dinero y se hubiesen hecho obras que supuestamente no eran pertinentes, mientras mucha gente se había quedado en carpas, o sea, todavía vivía en desamparo. Esa solicitud del juicio hace que él ingrese a la embajada para no rendir cuentas por el juicio justamente a este nivel. Y hay otro elemento que también se produce en esas circunstancias. Recordemos, sí, y hay otro hecho que valdría la pena, sí, otro hecho que es muy importante. La señora secretaria del señor Jorge Glass, o la ayudante, asistente, como se quiera llamar, la que le visitaba todos los días, fines de semana, era una señora Padilla, recordemos. Y esta señora lo que hizo es algo que nadie había supuesto. Ella tenía la computadora del señor Jorge Glass y ella le entrega la computadora a la señora fiscal y pide de paso que le hagan a ella, que le califiquen como testigo protegido para recibir especial cuidado y que le proteja la fuerza pública. Estos dos elementos no son la mayoría de las veces analizados por la gente. Entonces la computadora, y entiendo que había una información que hablaba de que 1 o 2 celulares adicionalmente los había manejado o estaba en manos de la fiscalía. ¿Qué estaba en esa información en los teléfonos? ¿Qué estaba en la computadora? En esas circunstancias, el ex vicepresidente Jorge Glass entra a la embajada. Ahora bien, es necesario recordar cuáles son las normas jurídicas de la Constitución, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de otros instrumentos internacionales en torno a lo que significa esta situación. El artículo 41 de la Constitución establece al respecto: se reconocen los derechos de asilo y refugio de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Artículo 41 de la Constitución. Se reconocen los derechos de asilo y de refugio de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El artículo 14, numeral primero, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, establece, artículo 14.1, dice: en caso de persecución, subrayo, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo. Y el 14.2 dice lo siguiente: este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes. Les ruego que tomen atención a esta otra frase. Este derecho, el derecho de asilo, no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes. Hay que preguntarse aquí, ¿el señor Jorge Glass era perseguido político? Y claro, la respuesta es obvio, en ningún caso. No olvidemos que la Revolución Ciudadana, entidad a la que él pertenece, tiene un acuerdo de gobernabilidad con Acción Democrática Nacional del señor Daniel Noboa y con el Partido Social Cristiano. O sea, son cogobierno. La alianza de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, y ADN, o Acción Democrática Nacional, han venido incluso aprobando juntos las leyes que proponía el Ejecutivo. Leyes que incluyen la condonación de obligaciones fiscales por más de 2.000 millones de dólares a poderosos monopolios que no han pagado y que no les van a cobrar.
para facilitar, por ejemplo, la entrega de la transmisión eléctrica a manos privadas, como ley orgánica de competitividad energética. Y recordemos que incluso viabilizaron el alza del impuesto al valor agregado o a las transacciones mercantiles, el IVA, del 12 al 15%, cuando no quisieron archivar, porque el acuerdo era que se deje que entre por el imperio de la ley. Pues bueno, esto es parte de lo que nosotros debemos considerar. Había, por lo tanto, casos de persecución. No ha habido persecución, eran parte de la alianza del gobierno. Por lo tanto, no pueden decir que el señor Daniel Noboa les quería encarcelar o tenía algún interés particular o que había una persecución política. No, no había tal caso. Ahora, el señor ex vicepresidente tiene 2 sentencias ejecutoriadas o en firme por delitos comunes que no ha cumplido, sino que en forma parcial. Uno es el del caso Odebrecht. Allí la pena era de 6 años y otra por sobornos 2012 al 2016. Son 2 sentencias de 2 juicios. El un caso que es del juicio de la Odebrecht y la otra es el soborno 2012-2016. Ahora, en el un caso la pena era de 6 años y en la otra de 8 años, o sea, tenía 14 años para estar preso. Debían haber cumplido lo que dice el artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal. Dice, cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes, se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, o sea, hasta un tope de 16 años, sin que por ninguna razón exceda los 40 años. En este caso debían haber sumado, es decir, debían haber sumado 6 y 8, 14 años. Pero no aplicaron eso. En vez de ello, lo que sucedió fue que salió de la cárcel con la venia y la colaboración del señor Guillermo Lasso. ¿Por qué? El bloque legislativo de la Revolución Ciudadana, entonces se llamaba UNES, Unión por la Esperanza, viabilizó la vigencia de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico, una ley que impuso el Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Lasso. Y esa ley permite obtener alrededor de 2.744 millones de dólares. Esa ley fue aprobada también por el sector de la Revolución Ciudadana, o UNES como se llamaba, y entonces aprobaron esa ley, una ley realmente tremenda. A cambio de haber apoyado esa ley, eso le dejaron libre al señor Glass. Habían puesto un acuerdo. El propio Fernando Villavicencio, en la campaña electoral, él denunció que se hizo un cambio. Aprobaron la ley y a cambio le dejaron libre al señor Glass. Ahora bien, continuemos con lo que dicen los documentos internacionales. El artículo 3 de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 determina lo siguiente. Abro comillas, tengo aquí el documento. No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas ante tribunales ordinarios, competentes y por delitos comunes, o estén condenados por tales delitos o por dichos tribunales sin cumplir las penas respectivas. Clarísimo. Es decir, el gobierno de México, lamentablemente, no consideró el artículo 3 de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954. Habría que preguntar si es que alguien le entregó la documentación, las copias de las sentencias formalmente a través de la vía diplomática o a través de cualquier otra vía legal al gobierno de México. El gobierno de México puede saber lo que le informan, pero lo que no le informan, ¿cómo? Entró el 17 de diciembre a la Embajada de México. Y claro, yo pienso que durante esas semanas, meses a lo mejor, como estaban, diríamos, en la alianza con la Revolución Ciudadana, no querían mover olas. Y entonces no sé si le dieron la información, porque le podían haber indicado, mire, el señor está responsabilizado
de haber participado en la contratación con la Odebrecht. Ustedes saben que hay un video en la que José Conceição dos Santos, el ejecutivo brasileño de la Odebrecht, arrienda digamos, un cuarto, una suite, allí en el Hotel Swiss Hotel en Quito, en la avenida 12 de octubre, cerca del Monumento de Artigas, cerca de La Coruña. Allí, en esa suite, en ese cuarto, como quieran llamar ustedes, instala un equipo de grabación. ¿Por qué? Porque, claro, la modalidad del señor Marcelo Odebrecht, dueño o heredero de la fortuna de la Odebrecht brasileño, les pide que todos los que manejen los negocios de la Odebrecht en cada país entreguen, primero, les graben para asegurarse que les dan el dinero. Y segundo, para que si quieren reclamar o decir algo, les saquen ellos la grabación. En esas grabaciones del señor José Conceição dos Santos, aparecen, por ejemplo, la entrega de los recursos, la forma de entregar el dinero que lo hace con el señor Ricardo Rivera. Alguien dirá, ¿y quién es Ricardo Rivera? Él es el tío de Jorge Glass. O sea, ¿por qué le daban? ¿Porque era Rivera? ¿Porque sabía bailar cumbia? ¿Porque bailaba bolero apretadito? No. Le dan porque él era el encargado de recibir los recursos para su sobrino, que era el vicepresidente de la República. Esa es la realidad. Y también le graban, el señor José Conceição dos Santos, le graba a Carlos Poli Farioni. En el juicio que entiendo empezaba ayer y que demorará 3-4 semanas en Estados Unidos, hay que recordar que una de las pruebas es justamente el testimonio y el video del señor José Conceição dos Santos en contra de Poli, porque le pidió el dinero y habían, además, recordemos, se decía que el señor Poli, Contralor General del Estado de la República de Ecuador, había arrendado, creo que así otra suite, de tal manera de que la maleta no era visible, sino se quedaba dentro del hotel, y luego por el ascensor iban al sótano, al garaje, y entonces desde ahí se llevaban. Pero existe esa grabación. Ese es un caso, o sea, había pruebas. Y los Estados Unidos estaban muy molestos con la compañía Odebrecht. ¿Por qué razón? Doctor, porque, sí. Una pregunta ante este recordatorio que hace usted. Justamente el juicio que se está ya desde ayer desarrollando en los Estados Unidos contra el señor Poli, ¿no será, le pregunto a usted, ¿no será que ahí también el señor Poli lo va a nombrar al señor Jorge Glass y a su tío? Podría ser. El señor Poli tiene 6 acusaciones, entre otras lavar moneda, es decir, cómo él tuvo varios millones de dólares que ingresó a los Estados Unidos. Recordemos que la jueza que conoce el caso de él le puso una fianza que para ningún ecuatoriano es posible cubrirlo. Le dijo, muy bien, si usted quiere defenderse no estando en la cárcel o desde su casa, usted tiene que dar una fianza, una garantía, y le fijaron la fianza en 14 millones de dólares. El señor dio la plata. Toma, aquí está. Y por eso es que ayer se incorpora al proceso de juzgamiento, pero él estuvo en su casa, incluso hay los videos en los que los de la posta, y los de Plan B están allí filmándole, y él pone un cartapacio tapándose la cara y tapando la pantalla de justamente de lo que él está ingresando a la corte en la Florida. Y claro, es posible que le pregunten, la señora jueza puede decir, diga usted, señor Poli, sí, diga usted a quién nomás, o señor, a José Conceição dos Santos, más exactamente, al brasileño, a quién usted le entregó al señor Poli, cuánto le dio. ¿Y usted a quién más entregó? Sí, puede decir, él tiene los videos. Hay las fotos en las que está Ricardo Rivera, la publicó Diario El Comercio. Y además se ponen de acuerdo para que el dinero de la empresa Odebrecht
se lo haga a través de una cuenta del señor Tomislav Topic. Está publicado en la prensa, eso no es ninguna mentira, no es ningún invento. Y el que da el video es el señor José Concienciado Santos. Cuando le dicen que él está mintiendo, dice, no solo que no estoy mintiendo, sino tengo las grabaciones, porque la Odebrecht pedía a que todos los ejecutivos en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Panamá, en todo lado, graben para comprobar que estaban entregando el dinero. O de no podía algún funcionario, imagínense, en Lima o aquí en Quito mismo, decir que ha dado 10 millones, ya le di, y no le dio. ¿Cuál era la prueba para asegurarse del señor Marcelo Odebrecht? Al señor Marcelo Odebrecht le salió una pena muy grande, porque en Estados Unidos descubrieron que ganaban los concursos los de la Odebrecht, pero ganaban los concursos pagando, cohechando, dando coima. Y entonces los competidores, las otras compañías norteamericanas, se quejan, van ante los fiscales en Estados Unidos y piden una investigación. Y parte de la información que se conoció en la época del señor Glass en ese juicio, la envió a Estados Unidos. Pero es importante destacar aquí un hecho, mire. ¿Por qué en Ecuador aparece involucrado el vicepresidente? ¿Y por qué en los otros países aparece el presidente? Es importante aquí hacer un señalamiento. Mire usted, el artículo 149 de la Constitución dice qué tiene que hacer el señor vicepresidente por encargo del presidente. ¿Quién le encarga? El presidente. Estos días o estas semanas, acuérdense ustedes que le mandaron a la señora vicepresidenta, a la señora Abad, que se vaya a Israel, a Tel Aviv. ¿Por qué hicieron eso? Porque el artículo 149 de la Constitución dice textualmente lo siguiente: la vicepresidenta o vicepresidente de la República, cuando no cumpla o no reemplace a la presidenta o presidente de la República, ejercerá las funciones que esta o este le asigne. Ejercerá las funciones que esta, la vicepresidenta, o el presidente, le asigne. El vicepresidente solo tiene que hacer lo que le encomiende el presidente. Entonces, en el caso, como hacen con la señora Abad, en el caso del gobierno del señor economista Rafael Correa, él es el que le encarga al señor Jorge Glass de que él se haga, asuma la responsabilidad de coordinar y ejecutar algunos campos. ¿Dónde está ese decreto? Hay un decreto que es el decreto ejecutivo número 15, expedido por el señor economista Rafael Correa el 4 de junio del año 2013, 4 de junio del 2013, y que está publicado en el registro oficial número 21, del lunes 24 de junio del 2013, y en el artículo 3 ordena en forma explícita. Les ruego que tomen atención, porque el señor Glass aparece metido y no aparecen los otros vicepresidentes de la República. Nunca ha sido motivo de juicio la señora Alejandra Vicuña, no lo fue Otto Sonnenholzner, no lo ha sido el doctor Borrero, que fue vicepresidente de Guillermo Lasso, no. El único vicepresidente que aparece involucrado en estos hechos irregulares, porque aparentemente, o se supone, era el operador, y alguna gente dice que hasta tesorero, de lo que quería que le den haciendo el señor economista Correa. ¿Qué dice? Le ruego que tomen atención. Abro comillas, tengo aquí el registro oficial. Los ministerios de electricidad y energía renovable, recursos naturales no renovables, ahí está el petróleo, las minas y gas, telecomunicaciones y sociedad de la información, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, relaciones laborales, transporte y obras públicas, industrias y productividad, turismo, comercio exterior, ambiente y la Secretaría Nacional del Agua, en el ámbito de sus competencias, coordinarán la formulación y ejecución de sus políticas con el vicepresidente de la República. En el caso del Ecuador,
le pide que todo lo que tiene que ver con las minas de oro, plata y cobre, con el petróleo y con otras cosas, se haga cargo el señor Jorge Glass. Le nombra el operador político, el delegado personal, el que maneje, el que coordine y además ejecute las políticas en esos campos. Es importante recordar dos cosas. La primera, hay un testimonio que presentó justamente el señor Carlos Pareja Iannuzzelli. Él era, recordemos, ministro de Recursos Naturales y fue presidente del directorio de Petroecuador. Carlos Pareja Iannuzzelli, él sí, a propósito de las platas, de lo de la Odebrecht, él graba unos videos y con la propia voz de él señala, y se publicó también en el diario El Universo el domingo 11 de junio del 2017 en la página 2, sexta columna. Allí dice: en Petroecuador no se hacía absolutamente nada que no haya tenido el visto bueno de Jorge Glass. Óigame, en Petroecuador no se hacía absolutamente nada que no haya tenido el visto bueno de Jorge Glass. Y también en otro video grabado en Miami, señala con absoluta determinación lo siguiente: el presidente de la República estaba atrás de todo. Ahora, ¿cuáles son, obviamente, algunas de las obras y algunas de las cosas que hacían en esa época? Yo creo que es importante recordar, por ejemplo, que en el campo del petróleo, ¿sí?, y no ha habido juicio porque no hay la acusación fiscal, pero hay dos, sobre todo hablemos de dos obras en las que están en el marco de lo que le encarga el señor presidente de la época al señor Jorge Glass. El uno es, recuerden ustedes, que en la refinería de Esmeraldas, la empresa que construyó la refinería se llama la Sumitomo Chiyoda de Japón. Sumitomo Chiyoda. Esta empresa japonesa planteó que pueden ellos repotenciar, o sea, cambiar las piezas, corregir lo que está mal, dejarle como nueva a la refinería. Y ellos pedían originalmente, entiendo, 187 millones de dólares. 187. Alguien dice que después pidieron 100 o 200. Pero yo me remito a lo que yo leí, 187 millones. No obstante, hay una, información que se publicó en Diario Expreso de Guayaquil, de diciembre del 2016, en la que allí justamente sale la información que lo que han gastado allí en la refinería de Esmeraldas superaba para diciembre del 2016 los 2.369 millones de dólares. 2.369 millones de dólares. Solo en 74 contratos se egresaron 1.300 millones no debidamente fiscalizados. El total de la diferencia del precio de lo que ofreció Sumitomo y lo que luego gastaron es de 2.166 millones de dólares. No estamos hablando de 2, de 10, de 20, de 50, no. 2.166 millones. Miren ustedes, todo esto estaba a cargo de la vicepresidencia y la entrega de todo lo que son las minas y todo lo demás. Existe otra refinería que deciden construir, se llama la refinería del Pacífico, que está ubicada en el sector El Aromo, en la provincia de Manabí, en la que vale la pena señalar, han gastado 1.528 millones de dólares. 1.528 millones de dólares. 1.528. Y se supone que con esa plata iban a construir, a empezar la refinería, pero no hay una pared ahí. Por eso se llama la refinería invisible, porque nadie puede ver, porque no está construido en una pared, no hay nada. Pero de los 1.528 millones, 507.79 millones de dólares
$507.790.000, iba para una compañía de Corea del Sur, de la refinería inexistente. Bueno, yo quisiera que la gente medite, entonces, ¿debían o no responder por esto? También debían responder. Hay otro hecho que igualmente valdría recordar. Hay un juicio que siguieron en Miami por la empresa Caminosca, en la que compran unos dueños, unos empresarios australianos y canadienses, la empresa Caminosca. Y ellos averiguan a qué se dedicaba Caminosca en el Ecuador. Y descubren que Caminosca era una empresa cuyo objetivo era conseguir contratos, adjudicarse contratos con gestión, los que podían a lo mejor revender incluso. Ahora, allí en el proceso actúan con seudónimo alguna gente, e incluso hay un chat que crearon y que se llama Mr. Vidrio. ¿Cómo se dice vidrio en inglés? En inglés, el vidrio, el cristal, es glass. Pero ¿dónde está ese juicio? ¿Por qué no han traído una copia de ese proceso acá al Ecuador? Entonces, valdría la pena recordar que esto tampoco es motivo de ningún juicio. Y es que no hay juicio por una sola razón. No porque no haya mérito, sino porque el artículo 609 que organizó el economista Correa establece del Código Orgánico Integral Penal, entiendo que habrá asesorado el secretario general jurídico de la presidencia, el señor doctor Alexis Mera, él es el abogado del gobierno de Correa, y además era el principal asesor y el brazo derecho del ingeniero León Febres Cordero desde cuando llegó a la alcaldía en 1992. Dice el artículo 609, el juicio es la etapa principal del proceso. Se sustancia, se prosigue, se continúa sobre la base de la acusación fiscal. Si no hay acusación fiscal, no hay juicio. Por eso no hay juicio de la refinería Esmeraldas. Por eso no hay juicio de la refinería El Aromo o la Invisible, o Eloy Alfaro, llaman otros, ¿sí? Pero quisiera recordar que el señor Glass, en un juicio es el caso Odebrecht, donde aparece el testimonio, los videos y la documentación que manda Estados Unidos y luego mandan información desde Brasil al Ecuador. Y el señor fiscal, que entiendo es pariente del señor Rafael Correa, Galo Chiriboga, manda devolver diciendo que está en portugués. Acuérdense. Hay otro hecho que valdría la pena también recordar. Organizaron una comisión que dice que iba a traer lo más pronto los datos, la lista de los involucrados del caso Odebrecht, de Brasil. Bueno, de lo que se sabe y lo que comentan en los círculos de los profesionales de abogados, fueron a contratar una empresa brasileña, que entiendo su nombre era Ricini Freire, pero en vez de conseguir la documentación, se supone, o deducen, o hacen el cálculo, que lo que le encomendaron a esta empresa, o este estudio jurídico, habría sido de que hable con los principales implicados, o sea, con los abogados de los implicados, a quienes se supone también le habrían reconocido, o le habrían dicho, si tú no metes este nombre, o tú te abstienes de nombrar a tal autoridad y a tal otra, te podemos reconocer, no sé, 200, 300 mil dólares. Puede ser. Pero yo creo que más allá de eso, una pena es caso Odebrecht. Y la otra pena es justamente la del caso Sobornos 2012-2016. Ahora, entiendo que estaba yéndose este caballero ya, este señor, el que estaba en la embajada de México. Y el plan, aparentemente, ¿cuál sería? En el vehículo de la Embajada de México, eso es lo que está en las redes y alguna gente también lo comenta, el vehículo tiene, pues, claro, la franquicia es parte, digamos, del otro país, al igual que la Embajada, es territorio mexicano en el caso de la Embajada de México. Y entiendo que lo que se tenía previsto es llevarle el vehículo
a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Quito. Allí aterrizaba, se supone, porque es lo que dicen, que llegaba un avión Hércules de México, entraba el vehículo dentro del avión, volaba y se iban a México. Pero esto, yo quiero recordar, que claro, se corta a raíz de que lo detienen al señor Jorge Glass. Sí, lo detienen. Y yo quisiera recordar lo que dice el artículo 3, que ya leímos, de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático. No es lícito, o sea, es ilegítimo, conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes o estén condenados por tales delitos y por dichos tribunales sin cumplir las penas respectivas. No debían haberle dado calidad de asilo. Y el artículo 14, numeral 2, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 14, numeral 1, determina: en caso de persecución, la persona tiene derecho a buscar asilo. Aquí no había persecución, son parte del cogobierno. Y en el artículo 14, numeral 2, dice: este derecho, el derecho de asilo, no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes. No podían, no debían, pero claro, le dieron. Y entonces, allí el asunto es el siguiente. México, no sé si le informaron, se supone que deberían haberlo hecho, pero si no lo hicieron era porque en esa época andaban, manitos cogidas con los partidos de la alianza del gobierno. Y yo quiero recordar un hecho, un antecedente. Recuerden ustedes que el juicio de la Odebrecht en el caso del Perú, allá actuaron con mucha rapidez y le metieron preso, y está preso en el Perú, el señor Ollanta. Le metieron preso a Alejandro Toledo, al Cholo Toledo, que estaba viviendo en Estados Unidos y que ahora está en una cárcel de Lima. Recordemos que también allí le siguieron el juicio al expresidente Alan García. Alan García, para esquivar la prisión, fue a la embajada de Uruguay y pidió asilo, habiendo sido el presidente de Perú. Y el presidente de Uruguay, que era un médico, el doctor Tabaré Vázquez, no aceptó esa solicitud. Digo, señor, no podemos dar asilo a los que tienen juicios de carácter de delitos comunes. Y no le dieron. Y él salió, recuerden ustedes, de la embajada de Uruguay, y al 1 o 2 días se suicidó en Lima. Unos dicen que en realidad no se suicidó, sino hicieron el teatro y él se fue a vivir en Panamá. Por esa ya es otra especulación. Ahora, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, 1961, en su artículo 22 consagra: los locales de la misión diplomática son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de la misión, o sea, del embajador. Y dice, el Estado receptor, en este caso, la Embajada de México en el Ecuador, en Quito, el Estado receptor, el Estado ecuatoriano, tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión en contra de toda intrusión o daño. O sea, tienen que proteger. No hay cómo entrar en una embajada. Esto vale la pena señalar. Tiene lógica, sí, tiene lógica. ¿Por qué? Miren, mañana otro día, un señor que se cree perseguido en el Perú se mete en una embajada cualquiera. O alguien que es partidario de doña Corina Machado en Venezuela se mete en una embajada, no está de acuerdo con el señor Maduro. En otra embajada no están de acuerdo con el gobierno panameño o el gobierno de Nicaragua, de cualquier país. Y resulta que los gobiernos meten la fuerza pública y le van llevando a los que sí tenían derecho de asilo. Ahora, esto es necesario meditar. O sea, ¿había una salida? Sí había una salida. Yo quiero
reparar en la salida. Miren, había una sola salida. Tenían que debían no otorgarle el salvoconducto para que no pueda el convicto abandonar el país. O sea, la fuerza pública tenía que controlar lo que entraba y salía de la embajada, pero tenía esta posibilidad. Ahora, no es igual al caso de María de los Ángeles Duarte, como dicen alguna gente. Se puede ir. A ver, en el caso de María de los Ángeles Duarte, ministra de Obras Públicas del gobierno de Correa, quiero recordar, el propio embajador de Argentina, ¿sí?, en Quito, cuando llega a Buenos Aires, le hace una entrevista al periódico Clarín, y él dice, el embajador, un doctor Fink, 3 letras, ¿sí? Este doctor dice lo siguiente: él señala que la policía se hizo al lado, que les informaron que habían llegado a un entendimiento político en la que el que expresamente pedía que la policía se haga al lado para que puedan salir y pueda además huir a Colombia era justamente el gobierno del señor Guillermo Lasso. O sea, el señor Guillermo Lasso dijo, quítense de ahí, porque esta señorita o señora va a salir porque ese es el acuerdo. Ahora, a mí me parece que hay que hacer unas reflexiones. Por ejemplo, ¿puede descartarse un tinglado concertado? ¿Una especie de show? ¿Podría? Bueno, hay necesidad de expulsar a una embajadora por frases que no fueron de ella. A la embajadora de México le expulsan por unas frases que son muy parecidas a las que repetían la versión del economista Rafael Correa. Sí, las frases de López Obrador, que dice que estaba en primer puesto la candidata, se refiere a doña Luisa González, y que luego de la muerte de Villavicencio bajaron los porcentajes de apoyo social y más cosas. Yo quisiera recordar que si le votan al embajador, lo más lógico es que rompan relaciones. Y si rompen relaciones, es obvio que van a llevar las cosas de la embajada, no lo de la oficina, pero cuando menos todo lo que es, desde la ropa del embajador y de las personas que se vayan del país donde están desempeñando esta actividad diplomática. Entonces, si le expulsan a la embajadora, era obvio que el siguiente paso de México era romper las relaciones diplomáticas. Se actuó, hay que preguntar, de modo obvio con ese objetivo. Estaba previsto que con la salida de la embajadora lleven su vehículo diplomático al señor Glass para ingresar al avión Hércules que ofreció enviar el gobierno mexicano. Este incidente, conducido en la forma descrita, beneficia o no a López Obrador y a Daniel Noboa. A López Obrador porque están en campaña electoral en México, y al señor Daniel Noboa, que también quiere ser candidato a la reelección y también le ayuda porque también está en campaña. O sea, los dos ganan con la versión. Ahora, alguien puede suponer que es ingenuo, que es casual, que es no meditado el riesgo de cambiar la calidad de prófugo, autor de varios delitos comunes, del ex vicepresidente. Y ahora, luego de haber comprobado todo lo que han hecho, sí, resulta que le pueden declarar perseguido político. Y eso es lo que ha pedido el gobierno colombiano, le ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vale recordar lo que se publicó en la prensa de Ecuador y Colombia. Uno de los asesores, yo no sé si serán los dos hermanos, asesores de Petro en cuestiones de publicidad, por ejemplo, son los hermanos Alvarado Espinel, que son además primos hermanos de Jorge Glass Espinel, y son los asesores del señor, el presidente de Colombia, de Petro. Entonces, el señor Petro, movido por los asesores, presumiblemente, pide que le nombren perseguido político. Y de pronto va a resultar que el tipo que cometió las violaciones legales y que causó un perjuicio muy grande al Estado ecuatoriano, ahora va a ser
no solo, digamos, declarado inocente, sino que casi como prócer. Perseguido político, ¿por quién? Si están gobernando, ¿quién no sabe que hay la alianza entre el gobierno y Acción Democrática Nacional con el Partido Social Cristiano? Y además con el propio, la Revolución Ciudadana. Son parte, no pueden exonerar. Entonces, yo creo que esto es importante que la gente repare. Este es el asunto que valdría la pena tomar en cuenta para la reflexión y el análisis, pues, de las personas. Tenía o debían permitir que se vaya el señor. No debían permitir, por supuesto, pero la vía era informar adecuadamente. Le entregaron las copias de las sentencias al gobierno mexicano, le dieron a la embajadora, le dieron a la canciller de México, le dieron a Manuel López Obrador. Podían haber sacado, ¿cuántas hojas será la sentencia? 100 hojas. Pongan 200 hojas. No podrían sacar 200 o 400 copias certificadas y dejar en la embajada en Quito, en la Cancillería de México y al propio presidente de México. No lo hicieron, ¿por qué? Porque presumiblemente, sí, el 17 de diciembre y las semanas subsiguientes estaban aprobando las leyes de manera conjunta, pues. Estaban en la alianza, estaban en el matrimoniados políticamente, pues no querían hacer horas. Pero los hechos son de esa manera. Ahora, ¿qué va a pasar luego del 21 del mes de abril? Ustedes saben que el 21 de abril va a haber la consulta y el presidente quiere ganar la consulta. Una vez que pase la consulta, el señor Glass le dejarán en el Ecuador, o a lo mejor pedirán que la OEA solicite que le entreguen al señor Glass a México. Todo tiene que analizarse como perspectiva. El gobierno ecuatoriano debería aceptar aquello, y las sentencias de las autoridades judiciales del Ecuador, ¿valen o no valen? O se podría utilizar solamente como una especie de argumento político para ganar la consulta. ¿Y qué va a pasar después? A mí me parece que estos son los elementos de juicio para efectos de poder sacar conclusiones cada persona. Yo creo que el gobierno mexicano se equivocó al darle asilo. Y pienso que entrar a una embajada también es bastante complicado por las repercusiones que tiene a futuro. Por decirles algo, alguien es perseguido por el señor Milei y se esconde en la embajada del Ecuador en Buenos Aires. ¿Deberá o tendrá la facultad del señor Milei para meterse en la embajada del Ecuador? Un ejemplo. Y al revés, en Venezuela, alguien entra a la embajada argentina para irse donde está gobernando Milei. Y podría o no meterse el presidente o quien ejerce la función ejecutiva en Venezuela con el criterio de que también en otros países se ha podido ingresar a la embajada. Yo creo que habría que ser extremadamente objetivos, analizar las cosas con mucha frialdad y además recordar, pues, que claro, el artículo 22 de la Convención de Viena dice que no hay cómo entrar en las embajadas. Imagínense lo que pasaría en el mundo si, por ejemplo, en los países árabes se metieran a las embajadas norteamericanas o embajadas inglesas o viceversa. En Estados Unidos o Inglaterra se meterían en otro país. Entonces, hay que manejar las cosas con mucho equilibrio, con la lógica, y también existen los tratados y acuerdos internacionales. ¿Por qué sucedió esto? Porque también hubo la necesidad, y este es un hecho objetivo. Querían a toda costa y han hecho lo imposible para llevar al señor Glass desde el Ecuador. Incluso han votado a favor de leyes que yo pienso que algunos señores asambleístas no hubieran querido apoyar, pero les obligaron a que todo el mundo se discipline y vote y apoye las leyes, porque en el fondo el señor Glass podría resultar, como alguna gente supone o ha emitido opiniones, él era el tesorero del señor Correa. No sé si eso sea cierto, pero es evidente que necesitan que él esté fuera, porque según alguien en un comentario decía
que él no hará nada si no lo sacan del Ecuador. Entonces tienen muchísimo interés de que quien hacía de operador político, operador en el manejo de esas áreas tan importantes de la economía ecuatoriana, ¿sí? Pues sencillamente él tiene también su propio interés, su lógica desde el punto de vista personal. Pero esto es lo que ha pasado. Esta es la relación de las normas jurídicas. ¿Y por qué este señor vicepresidente, en cambio, sí está involucrado como ningún otro? Porque no olvidemos, el señor economista Rafael Correa le encargó a él, le encomendó a él que él sea el que maneje todo lo que tiene que ver con los recursos naturales no renovables, minas, petróleo y el Ministerio de Electricidad, Energía, Telecomunicaciones. ¿Cómo lo hizo? Con el decreto ejecutivo número 15, que está firmado por el economista Rafael Correa, y le encarga que él se haga cargo de todo el 4 de junio del 2013, y que está publicado en el registro oficial número 21 del lunes 24 de junio del 2013. Ahí está el artículo 3, clarísimo. Entonces, ¿por qué tiene que responder ahora el señor? Porque él era el encargado de dar haciendo lo que quería que haga Correa. Es carísimo. No nos extraviemos. Que ha habido perjuicio. El señor Carlos Pareja Llanuselli decía que hay un perjuicio detectable fácilmente de más de 3,000 millones de dólares en materia petrolera, solo en materia petrolera. Recordemos. Entonces, esos son los elementos de juicio con el que cada persona puede hacer sus análisis y sacar sus propias conclusiones. Yo quisiera pues simplemente recordar que sí hubo una declaración del presidente Daniel Noboa cuando llegan al poder, y que lo publicó Diario Expreso del miércoles 3 de enero del 2024 en la página 3, donde allí, en base a la información del canal Telerama, él dice, abro comillas, está tomado del Expreso del 3 de enero del 2024, página 3. Lo legal es que si no hay una orden de aprehensión, no se le puede agarrar, referencia al señor Glass, cuando ya estaba en la Embajada de México. De ahí nosotros respetaremos acuerdos internacionales. Si es que tiene una orden de prisión y una sentencia ejecutoriada, y mi Secretaría Jurídica y la Canciller piensan que hay razón para la aprehensión, entonces se lo aprende. El mandatario advirtió que podría quedar atado de manos si ese así lo cumple con todos los parámetros legales, y que no le quedaría otra alternativa que hacerlo, aunque no sea muy de su agrado. Estos son los elementos de juicio para que la gente que escuche este programa tenga la ocasión de obtener sus propias conclusiones. Se le agradece mucho, porque el tiempo ha concluido, a la señora Alicia en Santo Domingo, a la doctora Sandrita y a Pablito en Quito, al personal técnico y administrativo de la radio que colabora para el éxito de las emisiones, y asimismo un agradecimiento a quienes nos acompañan con su sintonía todos los días martes. Dios mediante, hasta la próxima semana, el próximo día martes, que entiendo que es el último antes de la consulta del 21 de abril, y nos despedimos como siempre recordando que la patria ni se vende ni se rinde, que la patria con el alma se defiende, y que esta patria tiene quien la ama y quien la defenderá. Muchísimas gracias, muy buenos días, muy amables. Gracias, doctor, por su presentación y alocución de este día, martes 9 de abril. Se reprisará este programa el día sábado a las 7:30. Buenos días, doctor, y hasta el día martes próximo. Muy buenos días, muchas gracias.